quiero que empezar este video de buenos días ante todo, buenas tardes, buenas noches, que voy a ver este video. Antes de todo, siempre se me pasa a decir, suscríbanse a mi canal, como compartan, den like, eh, para que la plataforma pueda, yo voy empezando en este trabajo de la evangelización por medio de los medios de comunicación, en este caso con YouTube y Facebook. Este, pero los invito a que, porque la misma el algoritmo no da a conocer estos trabajos si no hay quien dé like. Invito a que los den like, que compartan también y que ¿cómo se llama? Comenten, que escriben si se entiende lo que yo digo o no se entiende. Los invito. Voy en este momento voy el tema es la jerarquía en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia católica hay jerarquía? Hay papa, obispo, sacerdotes, diáconos que sirven. Vamos a ver este tema de la jerarquía en la iglesia. Voy a poner un canto para iniciar que me gusta mucho. El canto el, que quisiera que este fuera la presentación para mis videos. No sé bien editar, pero con el tiempo voy a usar este canto para la presentación. Voy a ponerlo, escúchenlo. Este, y ahorita sigo con el tema. Es hora del cegar, hora de despertar. Formemos un mercado que empiece a caminar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. Tan hondos 25, lo debes estudiar. No pida ya permiso y empieza a trabajar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. El laico con el laico, bien se puede salvar. Entre ellos hay profetas y también quieren hablar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. Es hora del seglar, hora de despertar.
Bueno, entonces voy a iniciar con este tema. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven Dios Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñes a los fieles la verdad, concédenos con el mismo Espíritu tener amor a las cosas buenas. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes en este momento para poder dar a conocer tu palabra, que conozcamos realmente el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, para pedir también por la jerarquía, los sacerdotes o los obispos, el Santo Padre Francisco, los diáconos y toda la iglesia en general. Oh Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Entonces el tema que hoy voy a eh, explicar, vamos a ver, es el tema de la jerarquía de la iglesia. Estos temas así lo he estado dando porque como estamos yendo con una hermana a una parroquia de aquí por Tlane, yo estoy según lo que la hermana me va dando. Entonces ahorita, anteriormente he visto que había dado el tema de la jerarquía, pero yo quiero dar ahorita para YouTube y para Facebook este tema. Ojalá que lo puedan recibir la gente que conozca más sobre la jerarquía, que entendamos, porque muchas veces no se entiende ni dentro de la misma, los católicos no saben cómo es la jerarquía en la iglesia y se nos critica muchas veces y no se sabe qué responder. Los hermanos separados critican a los católicos porque no porque nosotros tenemos una jerarquía. Ellos también tienen jerarquía, pero hacen creer a las personas que no, que ellos todos son iguales, que todos que son fraternales y que todos son iguales, pero también tienen una jerarquía y tienen jefes quien los mandan, pero que tenemos que ver en la Biblia donde aparece los sacerdotes, los obispos, el papa, todo esto. Entonces vamos a ver, ojalá no me tarde mucho para que sea más ágil esto del tema de la jerarquía. Voy a empezar. Recordemos que estoy usando este libro que se llama La respuesta está en las escrituras, preguntas de respuestas. Por eso yo leo este libro y voy preguntas porque son preguntas que se hacen. Recordemos que este es un libro de apologética, de la defensa de la fe, para poder responder a los ataques de nuestros hermanos separados o las dudas que puedan tener ellos o los mismos católicos, para que conozcamos en este caso del tema de la jerarquía. Vamos a ver qué es la jerarquía y con las citas bíblicas. Voy a dar las citas bíblicas, ojalá que pues, quien tenga su Biblia las vaya apuntando, y que después si pueden adquirir el libro, lo que puedan comprar. Jesús dio a todos sus discípulos los mismos poderes. No, Jesús no dio a todos sus discípulos los mismos poderes. Jesucristo no es de que, esta es una de las cuestiones que no se entiende. Jesucristo, Dios Padre lo envía a nuestro Señor Jesucristo, y al estar aquí, después de pasar 30 años con su Santa Madre, se dedicó a dar a conocer la palabra. Pero lo primero que él se preocupó es de llamar a personas que estuvieran con él, que ellos te conocieron su mensaje. ¿Y para qué los llamó y estuvieron con él? Y lo vemos, si nosotros nos podemos leer bien la escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que él eligió a diferentes, le predicó a todo el mundo le predicaba que estaban en su tierra, estaban en su tierra, pero allá en Galilea, en Jerusalén, en la Tierra Santa, que hoy tiene Tierra Santa, él les predicó a todo el mundo, pero llamó a 12 apóstoles, llamó a ellos y a ellos les dio autoridad. Y ahorita vamos a ver qué tipo de autoridad. Por eso no a todos les dio, no todos eran iguales en cuanto de autoridad y trabajo, no de dignidad. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, desde el Papa hasta el más humilde y sencillo de los individuos tienen la misma dignidad. Todos somos hijos de Dios, todos en general. Entonces, todos valemos. Pero en este caso estoy hablando del caso de la jerarquía, de lo que Jesucristo nuestro Señor dispuso para que se diera a conocer su mensaje.
Aquí no hay Dios que es poderes especiales, son poderes especiales, no cualquier poder, un poder especial que se le entregó a la iglesia, se le entregó a los apóstoles. Dice, Jesús dio poderes especiales a los 12 apóstoles. Yo te vamos a ver la cita bíblica donde él llama a los 12 apóstoles. Dice, ¿cuáles son los poderes que Jesús dio a los 12? Los poderes o oficios que Jesús encomendó a sus 12 apóstoles son tres oficios. Por ejemplo, el oficio de evangelizar, de hablar de la palabra de Dios. Ellos, el sacerdote, el obispo, el papa, en este caso hablando del Jesús, le entregó ese poder de dar a conocer la palabra de Dios a los apóstoles, también de celebrar el culto de la nueva alianza, o sea, los sacramentos, de guiar, de gobernar a la iglesia, que es el tercer poder, de guiar, de regir a la iglesia, de regir. Por eso la iglesia, en cuanto él habla, que muchas veces se le confunde como por política, pero porque él ya tiene no puede quedarse callado ante las cuestiones que pasan en la iglesia, entonces va guiando y va diciéndole a la comunidad cómo debe de vivir a todos en general. Entonces vamos a ir parte por parte de estos puntos para intentar entender. Primero, anunciar el evangelio, oficio de enseñar. Este es el primer oficio que le dio a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos tienen que enseñar la Biblia para que no caiga en error. Por eso ahorita actualmente hay muchas sectas protestantes con esto de libre interpretación de la Biblia. Hay muchas sectas protestantes porque cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera. Y qué pasa, que ya después hay diferentes iglesias y ya no sabe ni cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero desde el principio nuestro Señor Jesucristo quería que hubiera una jerarquía, alguien que se dedicaran a dar a conocer su palabra con su autoridad, con su poder, pero que explicaran realmente lo que él quería, el mensaje que él les daba, que ellos lo iban a transmitir de generación en generación, ellos solamente, para que no hubiera quien lo tergiversara. Vamos a ver después en la historia de la iglesia que hay quienes han tergiversado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero que la iglesia ha tenido que hablar, o sea, la jerarquía. En ese tiempo fueron los apóstoles que Jesús les entregó ese mensaje. Dice, entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él, así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Entonces le dio poder para predicar, les enseñó, los subió al monte. Cuando dice la palabra de Dios, subió al monte, es para decir que él se puso en la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era que así fue como él lo estaba haciendo, el Padre Eterno lo había mandado para eso, para que nuestro Señor Jesucristo eligiera personas para que se dieran cuenta. Y él eligió a los 12, así como eran 12, o sea, hay 12 tribus de Israel, hay 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles guían a la iglesia. Hoy actualmente son los obispos, para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Todos los obispos, todos los sacerdotes tienen el poder de echar demonios, de liberarnos de los pecados, liberarnos de la opresión del demonio. Entonces Jesús, acercándose, es de la cita bíblica del texto que lees, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces Jesús, acercándose, les habló en estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué dice Jesús? Dice que entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan, por eso les dio una autoridad, los mandó. Jesús no nomás agarró, como muchas veces se hace creer, se habla muy románticamente de nuestro Señor Jesucristo, pero sin la jerarquía. Pero él desde el principio quiso tener a los apóstoles, y ya después de resucitado dice: por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ustedes les doy esa autoridad, que vayan
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesucristo va a estar con su iglesia todos los tiempos, con su jerarquía, con los 12 apóstoles. Hoy actualmente, ¿quiénes son los 12 apóstoles? Los sacerdotes, los obispos y el Papa. Ellos son los 12 apóstoles. Continuemos, digo, celebrar el culto de la nueva alianza. Es el segundo oficio que Jesús le entregó a los apóstoles y que después a la iglesia, de celebrar el culto de la nueva alianza. ¿Cuál es el culto de la nueva alianza? La Santa Misa en particular y los sacramentos y toda la espiritualidad que hay dentro de la Iglesia Católica. Pero en particular el culto de la nueva alianza es la Santa Misa. Recordemos que la Santa Misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo incruento de lo que él vivió en la última cena, pero que lo vivió cruentamente en el Calvario de la cruz. Cada que vamos a misa, que celebramos la Santa Misa, es Cristo que no lo repetimos. Se actualiza en la Santa Misa el misterio pascual de esa muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí en la Santa Misa se vive el misterio de nuestro Señor Jesucristo, que se ofrece al Eterno Padre por nuestros pecados. Después tomó el pan, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Lucas capítulo 22, versículo 19-20. Este es el culto de la nueva alianza, en la Santa Misa, la Eucaristía, la fracción del pan. Ahora vamos a ver el tercer oficio que Jesús le entregó a la iglesia, a los apóstoles y en general a los obispos, a los sacerdotes y al Papa. Guiar al pueblo de Dios, oficio de gobernar. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. O sea, tienen los obispos, los sacerdotes, los 12 apóstoles tuvieron una garantía. Dice Jesús, ¿qué dice? El que los recibe a ustedes, está hablando con los apóstoles, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, esto es su jerarquía. Esto no es de que cada quien agarra y ya nada más directamente. Yo personalmente de decir, yo ahorita lo estoy haciendo de dar a conocer, pero no estoy hablando de mi propia mentalidad, de mis propias ideas, no. Estoy hablando de la doctrina de la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto que estoy hablándoles se ha predicado por 2000 años. Y Jesucristo les dio autoridad y los ¿cómo se llama? Y les ahí se me fue. O sea, que confiaran en él, que su autoridad era respaldada por su poder. Esa es la palabra, respaldada por él, por nuestro Señor Jesucristo y por el Padre Eterno. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, queden atados. Esto Jesucristo nuestro Señor lo hizo realmente el día que resucitó. Dar el poder de perdonar los pecados. Lo que muchas veces niegan los hermanos separados, que no quieren no leen estas citas bíblicas en cuanto a la confesión, el poder de perdonar, de decir quién es parte de la iglesia y quién no es parte de la iglesia, el integrar a la iglesia por medio del bautismo y los sacramentos, y por eso dice que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, se les serán perdonados, y quien a ustedes no se les perdone, no se les serán perdonados. Entonces el poder de perdonar no es algo que la iglesia haya fundado, viene en la palabra de Dios. ¿Que dónde dice esto? Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Chequen esta cita bíblica. Dice: yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo considerará atado,
y todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. Mateo 18:18. Entonces, Jesucristo les da una autoridad, les dirá de atar y desatar. Ahora vamos a ver qué significa qué significa atar y desatar. ¿Cómo se llama ahora la actualización de la cena del Señor? En la Biblia se le llama también fracción del pan. Es una de las cuestiones que los hermanos separados no entienden. ¿Dónde aparece la palabra misa? La palabra misa no va a aparecer, pero la palabra fracción del pan es el nombre que se le dio desde el principio a la Santa Misa. Lo que hoy se celebra en la Santa Misa, desde el principio, de Jesús mismo dice que partió, fraccionó, lo dice, tomó el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos, lo fraccionó. Después en los Hechos de los Apóstoles habla también que los discípulos de Maús lo conocieron cuando partió el pan, lo fraccionó, por eso se le llama la fracción del pan, es la Santa Misa. Actualmente se llama Santa Misa o Eucaristía, la fracción del pan. La misa es el culto de la nueva alianza. La Eucaristía, la misa. Entonces, ¿qué quiere decir la Eucaristía? Acción de gracia. Dio gracias y se lo pasó a los discípulos. El pan. Dio gracias, acción de gracias. Por eso es Eucaristía, son palabras griegas. Todo en la Iglesia Católica son, o las palabras son en griego o son en latín. ¿Qué quiere decir atar y desatar? Atar y desatar en el lenguaje de los rabinos es condenar y absolver, prohibir y permitir. Ese es un poder que está dando Dios. Atar y desatar. Atas, ataban. Estás atado a tus pecados. Te desato, te libero, te libero. Estás atado, estás esclavizado por tus pecados. Te libero. Te autorizo. La iglesia tiene el poder de autorizar y no de derogar. Por eso nosotros también, aparte de los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, de la ley de Dios, están los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Ellos, con este poder de atar y desatar, ellos han hecho esos cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia, porque Dios les dio ese poder de atar y desatar. Jesús dio a los 12 la misma autoridad. Jesús dio a los 12 la misma autoridad. Ahora viene, así como están los 12 apóstoles en general, de entre los 12 hay uno que le da una autoridad especial, porque él estaba con ellos y él los guiaba y estaban con él y eran muy felices los apóstoles con él. Recordemos que la mentalidad rabínica era de que se iban a vivir con el maestro, con el rabino, se iban a vivir para que conocieran y lo vieran cómo vivía, cómo era su vida del rabino. Y así ellos, por eso, si nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios y vemos, por ejemplo, el caso de San Juan Bautista con sus discípulos, ellos estaban con él a las 24 horas del día, no es como ahora que cada quien se va para su casa y ya el sacerdote se queda en su casa, no. En aquel entonces ¿cómo se llama? El rabino se llevaba a sus discípulos para que conocieran, para que siguieran su camino, su forma de trabajar, de cómo ellos vivían la fe de la Torah y todos sus principios del judaísmo. Pero cuando Jesús, él como judío, él llama a los apóstoles y se los lleva con él a vivir. Por eso vemos el texto bíblico donde dice que lo siguieron y le dicen, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y se quedaron con él y desde entonces ya no se fueron. Los apóstoles lo siguieron de la noche, todos los días, día y noche estaban con él, dormían con él, vivían con él, comían con él, lo vemos en las palabras y nosotros leemos el Evangelio. Para que ellos conocieran realmente el Evangelio y vivieran la fe que él se les iba a dar a conocer, que después él iba a fundar la iglesia. Pero de todos esos 12 apóstoles, uno es el que va a guiar, el que va a tener el lugar de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo sabe que él
va a llegar el momento de su partida, en su momento en que lo van a crucificar y que tiene que morir, tiene que resucitar y que tiene que regresar al Padre Eterno otra vez, pero que alguien tiene que quedarse en su lugar. Por eso el Papa, ¿cómo se le llama? Vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? Representante, representante de nuestro Señor Jesucristo. El que está, tiene las veces en nuestro Señor Jesucristo. No, Jesús no dio a los 12 la misma autoridad, sino que dio a San Pedro la autoridad para que fuera el jefe de todos los apóstoles y de toda la iglesia. Es el jefe de todos los apóstoles. Le dio a San Pedro. Y vamos a ver por qué no es que la iglesia la haya inventado. Aquí lo vamos a ver en la Biblia. En Mateo 16, en Mateo 16, 19 al 20. Dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 18, 19. ¿Cómo se llamaba San Pedro antes de ser Pedro? Se llamaba Simón. Dice: Simón, hijo de Juan, de hoy en adelante será llamado Pedro, que quiere decir piedra. A ti te daré la llave del reino. A ti Jesús estaba hablando con San Pedro. No es de que estaba hablando consigo mismo, estaba hablando con él, estaba dirigiéndose a él, a San Pedro. Si vemos el contexto, nos damos cuenta que es el con él, el que le dijo que él era el Mesías. Y a él le dijo, ¿por qué le cambió el nombre? No es nomás de decirle que ya, me llamó la atención llamarte Pedro. No, le cambió para dar una autoridad, para darle una misión nueva. Pedro, piedra, roca, peña. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Las llaves. Vimos el texto anterior de Mateo 18, 18, que les dio de atar y desatar a los 12 apóstoles, pero no solamente ellos atar y desatar, pero al único que le dio la llave del reino de los cielos es a quién, a San Pedro. Él tiene esa autoridad sobre los apóstoles, que él es el jefe, que deben de tener la humildad de obedecerlo. Tiene el Santo Padre, el San Pedro tiene el poder, tiene la facultad de fortalecer la fe de sus compañeros, de los apóstoles. Y el Papa, por eso él tiene ese de fortalecer la fe. Ese es su trabajo, de fortalecer la fe, de hablarle a los obispos, a los sacerdotes, a nosotros los laicos, de que nuestra fe esté firme. Y lo vamos a ver con el texto. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Lucas capítulo 22, 31 al 33. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Primero le está hablando a San Pedro. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás les ha... ¿Por qué no les dijo a todos los apóstoles? El Satanás los va a tentar. Y ustedes allá échense las manos unos a otros, que son iguales, ¿no? Dice, él se preocupó por San Pedro. Y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los va a triturar como se tritura el trigo. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. O sea, Jesús no dice, yo rogué por todos. Yo rogué por ti. Para que tu fe no caiga. Y tú, cuando hayas vuelto, Jesús estaba consciente que lo iba a negar. Que iba a llegar un momento de que su fe iba a flaquear. Humanamente, esa debilidad que tuvo San Pedro, pues era natural. Todos tenemos debilidades humanas. Y él flaqueó en ese momento. Pero Jesús ya sabía, y por eso oró al Padre Eterno por San Pedro. Si mira, Simón, Simón, que Satanás los sabe, que los va a triturar, pero yo he orado por ti para que tu fe no caiga. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Tú eres el que tienes la autoridad. Tú eres el nuevo papá. Tú eres el nuevo que vas a estar en mi nombre, en mi lugar.
Tú, así como ahorita yo estoy con ustedes y los cuido y los veo por ustedes, y si alguno tiene alguna preocupación, yo vengo y les hablo. Ahora tú vas a tener esa facultad. Tú, Pedro, tú. Entonces, este es una de de la cuestión del Papa, que tiene que fortalecer la fe de los hermanos. Pastor supremo, vemos que él es el pastor supremo, así como Jesucristo es el buen pastor, el pastor supremo, le da ese poder a San Pedro, de que él tenga su lugar. Y vamos a ver dónde dice, y es en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, dice, después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Este contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué es una oveja y qué es un cordero? ¿Qué es un cordero? Un cordero es una cría, y la oveja es la mamá. Entonces cuando Jesús le dice, apacienta primero a mis corderos, ¿qué está diciendo? Que nos apaciente a todos en general, a todos. A los que no son jerarquía, no son apóstoles. Apacienta mis ovejas. Apacentar a todos. Por eso el Papa es el pastor supremo, que tiene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que respetársele, hay que amarlo, hay que pedir por su santidad el Papa Francisco. ¿En qué consiste la misión de San Pedro de cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas? Cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas consiste en guiar a todo el pueblo de Dios como representante de Jesús, el buen pastor. Juan capítulo 10, versículos 14 al 16, primera de Pedro 5, 1 al 4, Hechos 20, 28 al 32. ¿Los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron solamente para ellos? No, los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron para ellos y sus sucesores hasta su regreso glorioso. Esto es lo lógico. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los... ¿A poco los apóstoles iban a estar todos los 2000 años que ahorita tienen? ¿Ahorita por ahí han de estar los apóstoles? No. Es lógico, tenían que haber sucesores de los apóstoles. Lo que nosotros llamamos sucesión apostólica. Quien no tiene sucesión apostólica no va a tener el poder de ordenar sacerdotes. Solamente los sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Ellos. Y ahorita vamos a ver dónde viene la jerarquía en cuanto al orden. El orden. Así pues, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de la copa, estén anunciando la muerte del Señor hasta que venga, hasta que venga. La Santa Misa se tiene que celebrar hasta que venga. Jesucristo nuestro Señor se fue en cuerpo y alma al cielo, pero se quedó por medio de la palabra de Dios, por medio de la jerarquía, por medio de que está la presencia real en la Eucaristía. Ahí está nuestro Señor Jesucristo vivo, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Y hasta que venga se va a celebrar la Santa Misa. Por eso los poderes que Jesús le entregó a los apóstoles no es nada más para ahí. Y eso es la cuestión que les conviene a los hermanos separados, para que ellos puedan fundar sus iglesias y decir que su jerarquía es la original, porque piensan que muriendo los apóstoles se acabó todo y ahora ellos son los que tienen que hacer la voluntad, y no por eso esto es sucesión. Murió el Papa San Pedro, que es San Pedro, luego Lino, Cleto, Clemente, etcétera, etcétera, hasta ahorita hasta Francisco. 366
santos padres, 163 obispos de Roma, jefes de la iglesia, vicarios de Cristo. Sucesión, se ha sucedido la sucesión apostólica. Y esto va a ser hasta que Jesucristo nuestro Señor. Las llaves que Jesucristo le entregó a San Pedro, se las va a tener que regresar. A ti te doy la llave del reino de los cielos, se las tiene que regresar cuando él regrese. Cuando venga su venida gloriosa. Porque Él va a tomar Él reina, está reinando nuestro Señor Jesucristo por medio del Santo Padre. Él está en la gloria, pero Él está reinando por medio. Pero tiene que reinar físicamente y en presencia, todo tiene que reinar en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él se haga presente, real, cuando venga con todo, por eso dice la palabra de Dios, cuando vean la señal del Hijo del Hombre, que venga por los ángeles del cielo, Él tendrá que venir. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. ¿A quiénes se refiere la palabra ustedes? La palabra ustedes se refiere a los apóstoles, los 12, y a sus sucesores, los obispos. Solamente así Jesús puede cumplir su promesa de estar con ellos hasta el fin del mundo. Actualmente, ¿quiénes son los encargados para guiar al pueblo de Dios? Actualmente los encargados para guiar al pueblo de Dios son el Papa, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles, ayudados por los presbíteros o sacerdotes y a los diáconos. Ellos constituyen la jerarquía de la iglesia. Ya veamos el orden. Jesucristo es el jefe invisible de la iglesia. Pedro es el jefe visible de la iglesia. Es el jefe, el vicario de Cristo. Es el representante de nuestro Señor Jesucristo. El Papa. Por eso es el vicario de Cristo. Jesucristo nuestro Señor es el jefe, el dueño de la iglesia. Pero deja a alguien, a un amo de llaves. Luego están los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Y los 11 apóstoles, porque sin él son 11 apóstoles. Y después, ¿quiénes son sucesores de los apóstoles? Son los obispos. Luego vienen los presbíteros, que son los sacerdotes. Y en la Biblia vemos en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo que él ordenó presbíteros. ¿Qué quiere decir presbítero? Anciano. Pero esto de anciano no es de edad, sino de responsabilidad. El anciano de la comunidad. Y el título real de los curas, de los sacerdotes, no es... si tú quieres saber si un sacerdote es legítimo, dile que te muestre su credencial. Tiene una credencial el padre, donde le acredita que es sacerdote, pero no dice ahí sacerdote Gerardo Montes Montesano, que así se llamaba mi párroco, o sacerdote padre Amatulio, o padre Sixto. No dice así. Él dice presbítero licenciado Sixto X, presbítero licenciado padre X, presbítero licenciado, presbítero. Y los diáconos, recordemos que los diáconos fueron instituidos por los apóstoles. Los primeros diáconos, entre ellos era San Esteban, es uno de los primeros diáconos. Esta es la jerarquía. De abajo para arriba, ¿cuál es? De abajo para arriba es los diáconos, los presbíteros, los obispos y el Santo Padre. Recordemos, pero que el Santo Padre es un obispo. ¿Por qué? Porque el Pedro era un apóstol. Pedro era un apóstol. Ojalá no se enreden. Esta es la jerarquía, nuestra jerarquía católica. Entendamos, para que todo católico sepa cuál es la jerarquía. Que todos respetemos a su santidad el Papa Francisco, a los obispos y a los sacerdotes y a los diáconos. ¿Tenemos algún caso en la Biblia en que se habla de la transmisión de poderes? Recordemos que para la iglesia, cuando se ordena un sacerdote, un obispo, se le impone las manos. Al Santo Padre no se le impone las manos. ¿Por qué? Porque él es un obispo, ya está consagrado.
Él nomás se le elige entre los obispos, que son los cardenales son los que él lo eligen entre los cardenales. Esos cardenales son obispos y lo eligen entre ellos, entre el colegio cardenalicio, pero no, a él no le van a imponer las manos porque él ya es obispo. Él nomás lo van a elegir para que entre todos ellos, entre ellos, así como pasó con los 12 apóstoles, entre los 12 apóstoles, Jesús eligió a uno. Entonces, entre entre los cardenales tiene que salir uno que sea el vicario de Cristo. Por eso es una elección. Entonces, por ejemplo, pero para que se tenga ese poder de ser diácono, de ser presbítero, sacerdote. Recuerden que el sacerdote es lo mismo que presbítero. Obispo se le debe de poner las manos y se le impone. Yo invito a que vivan la experiencia de ir a una ordenación sacerdotal o una ordenación de obispo cuando se pueda. Pero hay más las ordenaciones sacerdotales. Vayan y vean cómo se realiza esta celebración. Vamos a ver qué dice Segunda de Timoteo 1:6. Dice, ¿por qué por eso te invito a que avives el don espiritual que Dios depositó en ti por medio de la imposición de mis manos? San Pedro impone las manos a Timoteo y después a Tito y a muchos otros. Él a cada comunidad que iba, por ejemplo a los tesalonicenses, a Tesalónica, a Corinto, con los corintios, a Roma, a todas esas comunidades que él iba, allí dejaba obispos, ahí dejaba presbíteros, o sea, los sacerdotes, ahí dejaba diáconos. Él iba y ordenaba. ¿Y cómo los ordenaba? Por la imposición de las manos. Dice, sí tenemos el caso de Tito y Timoteo que recibieron y transmitieron estos poderes mediante la imposición de las manos. Los apóstoles, no es cierto, los pastores protestantes cuentan con los mismos poderes que cuentan los pastores de la Iglesia Católica. No, los pastores protestantes no cuentan con ninguno de los poderes que Cristo confirió a los apóstoles. Solamente en la Iglesia Católica se dan estos poderes en toda su plenitud. Esa es la realidad. Solamente en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, se tienen estos poderes, esta jerarquía. No aunque ellos digan y engañan a los hermanos que no son que no están preparados y se lo lleven a sus iglesias, ellos no tienen ningún poder. Cuando ellos celebran cada año por ejemplo los testigos de Jehová que se reúnen y agarran y usan una galleta o agarran y usan el pan, no pasa nada. Son hombres comunes y corrientes, los pastores, los obispos, por ejemplo, del Padre de Sufrir, de los mormones, son hombres y comunes y corrientes como yo, como todos son. La diferencia con el cristianismo, ¿por qué? Porque ellos, el catolicismo, el Papa, los obispos, esos traen la sucesión apostólica que vienen desde los apóstoles, porque si nosotros buscamos remontar, por ejemplo, nuestro señor arzobispo de aquí de Tlalnepantla, que se me olvidó su nombre ahorita en este momento, que anteriormente era don Carlos Aguiar Retes. Si nosotros investigamos cuál es su sucesión apostólica del señor cardenal que está primado de México, vamos a llegar a algunos de los apóstoles. ¿Quién ordenó? De él, por ejemplo, a él, ¿quién lo ordenó? ¿Qué obispo lo ordenó? Y de él, otro obispo, y así como pasa también con el Santo Padre. Entonces, ellos tienen ese poder. Pues por su sucesión apostólica, los hermanos separados no tienen ese poder. Ellos, porque tomaron las cosas por su propia iniciativa. Y esto se empieza desde 1517 con Martín Lutero. ¿Por qué los pastores protestantes no cuentan con los mismos poderes con que cuentan
actualmente los pastores de la Iglesia Católica. Los pastores protestantes no cuentan con los mismos poderes con que cuentan actualmente los pastores de la Iglesia Católica, porque sus organizaciones están fundadas por hombres separados de la Iglesia que fundó Jesús personalmente y a la cual confirió sus poderes. Se trata por tanto, de organizaciones religiosas fundadas por hombres contra la voluntad explícita de Cristo, que quiere la unidad entre sus discípulos. Juan 17:21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti, así el mundo crear que tú me has enviado. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que estemos unidos en una sola iglesia. Y más adelante vamos a ver, San Pablo va a decir, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Y un solo Mesías, un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, que está en todos y vive en todos. Entonces, ¿qué significa la palabra jerarquía? La palabra jerarquía procede del latín hierarquía y esta de la griega hierarchia, hierarcheis, ches, en raíz héroes, hieros, y de la raíz hieros, sagrado, y arche, primer lugar, sagrado, primer lugar, gobierno, mando, significa gobierno sagrado. Con la jerarquía quiere decir gobierno sagrado. Es un gobierno sagrado, en realidad así se debe de ver, porque la jerarquía en la iglesia es algo sagrado, de los consagrados, de los que se entregan a la iglesia, para el servicio del pueblo de Dios. El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia, le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 936. Entonces aquí, con esto terminamos este tema de la jerarquía de la iglesia. Ojalá que hayan entendido esto de la jerarquía de la iglesia, que es importante que entendamos, y que esto es bíblico, que no es algo que la iglesia lo inventó para manipular a los fieles, a la gente, para sacarle el dinero. No, esto es obra de Dios, obra de nuestro Señor Jesucristo, y que viene en la palabra de Dios, que viene en la Biblia. Si tienen alguna pregunta, duda, sueño, preocupación, aclaración, pesadillas, quesadillas, escriben en los comentarios, apúntenlos ahí, y yo podré contestar las dudas que ahí puedan. Que Dios los bendiga, que tengan feliz inicio de semana. Yo estoy el día 21 de octubre. Ya se va acercando el fin de año, y les deseo que tengan feliz semana. Dios los bendiga.